Bueno, pues voy a hablar sobre los escritos de suspensión en materia de amparo. Pues, ¿qué es la suspensión del acto reclamado? Es aquella medida cautelar por la que el órgano judicial que conoce del amparo ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizado, detenido su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías hasta en tanto resuelva en definitiva sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia al conservar la materia del juicio y evitar el quejoso perjuicio de difícil reparación. Pues por el tiempo requerido para tramitar, resolver aquel y por tanto para obtener en su caso la protección de la justicia federal. Esto, esta suspensión protege los intereses que el quejoso mientras se desarrolla en el amparo de manera que no se le dañe por la tardanza que puede implicar su desarrollo. Se trata pues de una figura decisiva en el juicio, garantías, sobre todo cuando se está ante actos de consumación jurídica o material irreparable o bien difícil reparación. Hay dos tipos de suspensión en el amparo indirecto de oficio que por regla general se tramita de plano y la de petición de parte que se resuelve mediante incidente. Actualmente en el artículo 127 de oficio también se apertura por incidente y de la petición de parte que por regla general se tramita por incidente. En algunos casos del artículo 126 se tramita de plano de acuerdo al artículo 126 de la ley de amparo. Se considera de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento en comunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional. La suspensión también se considera de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privado total o parcialmente en forma temporal o definitiva. La propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal en la suspensión de petición de parte de se requiere satisfacer ciertos requisitos. Esos son uno de las solicitudes que el que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Tiene a la vez dos modalidades, a saber, suspensión provisional prevista en el artículo 138, fracción primera de la ley de amparo, y suspensión definitiva, la cual se contempla en el artículo 138, fracción segunda, artículo 142, 143, 144, 146, 153, 154 y 157. Entre otros de dicha ley, el escrito de solicitud de suspensión para que sea redactado de manera apropiada es necesario que cumpla con los siguientes mínimos datos generales de la causa al inicio del escrito que es número de amparo. Pues de la causa, los datos generales del que son los datos generales de la
autoridad responsable la solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en interés social y contraviene disposiciones de orden público, el sustento normativo punto petitorio en el que se solicita el juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado. Lugar y fecha y firma garantía de efectos a la suspensión provisional. El propósito garantista implicado en la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo hasta dictar la sentencia definitiva y no permitir que el acto de autoridad que se reclama oportunamente se ejecute. A pesar de la solicitud de amparo y protección contra el comprobable daño al que solicitó el amparo, en caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a terceros, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que en el caso de resultar daños, perjuicios o requerirse en una indemnización al no verse favorecido con la resolución, el juzgador valorará en torno a este ofrecimiento de pruebas. Las partes tienen la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas. Esto le permite al juzgador tomar una determinación en cuanto a resolver sobre lo solicitado en el incidente y de esta manera dictar la interlocutoria correspondiente en relación a otorgamiento o no de la suspensión definitiva. De acuerdo a la ley de amparo, artículo 150, las pruebas deberán de ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con autoridad sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en este acto, aunque no exista gestión expresa del interesado cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial. Para acreditar algún hecho deberá anunciarla 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copias de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos o del cuestionario para los peritos. Audiencia incidental. Una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el juzgador debe analizar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y de conformidad. En el artículo 138 de la ley de amparo, en su caso se acordará lo siguiente: por parte del juzgador concederá o negará la suspensión provisional. En el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida. En el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. 2. Señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. Y 3. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlos dentro del plazo de 48 horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estimen pertinentes. En el artículo 144 de la ley de amparo refiere en la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes. Se dará cuenta con los informes previos
se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Se recibirán sus alegatos y se resolverán sobre la suspensión definitiva y, en su caso, medidas y garantías a que estará sujeta a auto de suspensión provisional. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación cuya precedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique. La autoridad responsable de la resolución que se dice sobre la suspensión definitiva auto de interlocutor y ya la de suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia occidental y de concederse surte los mismos efectos que la provisional hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que se resuelve el amparo en la principal. Su objetivo es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Tiene como finalidad evitar la consumación irreparable del objeto de litigio, esto es, que se busca preservar la materia de conocimiento del juicio. Para esto, la autoridad de amparo solicita a las autoridades responsables un informe con justificación exclusivamente relacionado con el acto reclamado, quienes deberán argumentar la justificación del acto en caso de existir y fundamentar la negativa de la suspensión y de todo aquello relacionado con las consecuencias del otorgamiento de la suspensión. En cuanto a las suspensiones del amparo directo, la ley de amparo del artículo 190 menciona a la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas. A partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, tratándose de laudos o de las soluciones que pongan fin al juicio dictado por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente tribunal respectivo no se pongan a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderán la ejecución en cuando exceda de lo necesario para asegurar tal substancia son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal. Los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley. En el artículo 191 nos dice que cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda ordenada a suspender de oficio y de plano la resolución reclamada si esta comprende la pena de privación de libertad. La suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Hasta aquí lo desarrollado acerca de la aplicación de los escritos de suspensiones en materia de amparo con base en materia biográfico médico del magistrado Dr. José. Muchas gracias.